Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hace algunos encuentros atrás estuvimos charlando sobre la vida de San Pablo, sobre qué importante había sido su testimonio, no solamente para la iglesia, sino para nosotros como escuela. Bueno, hoy quiero que conozcamos a San Pedro, que algunos seguramente lo han escuchado nombrar y que es nombrado como primer papa. Y ahora vamos a descubrir un poquito más qué es esto. Pero para poder llegar a eso, los voy a invitar primero a que leamos juntos, ustedes desde casa y yo desde acá, el material que tienen en el módulo. Y que dice así: Simón, que más tarde sería llamado Pedro, era un pescador de Galilea. Simón salía a menudo a pescar con su hermano Andrés. Simón conoció a Jesús en el lago de Tiberíades, cuando le prestó su barca para que desde allí predicase a la gente reunida en la playa. Ese día, la pesca había sido mala. Jesús mandó a lanzar las redes, que se llenaron de peces. Simón entonces se arrodilló ante él. Simón, junto con su hermano Andrés y otros pescadores, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Por eso ven que ahí está Jesús, que va caminando junto con Pedro, con su hermano Andrés y el resto de los pescadores, y él le dice: de ahora en adelante serán pescadores de hombres. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de ahora en adelante ellos se van a encargar de que lo que vivieron, ese milagro de que lograron capturar tanta cantidad de peces, pudieran comunicárselo a otros y fueran ellos los encargados de atraer a la gente hacia Jesús. Jesús preguntó a sus apóstoles: ¿quiénes pensaban que era él? Ante la respuesta de Simón, Jesús lo eligió como guía de su iglesia y le dio el nombre de Pedro. Jesús le pregunta a los pescadores, Pedro, su hermano, y al resto, ¿quiénes creían que era él? Entonces Simón responde: vos sos el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, a partir de este momento y de esta afirmación, Jesús lo nombra como guía, como roca edificadora de su iglesia. ¿Qué quiere decir? Que una vez que Jesús parta al cielo, Pedro va a quedar como guía de la iglesia, como el encargado de continuar de alguna manera este legado de Jesús a través de las distintas comunidades que se van a ir formando. Bien, por eso decimos que Pedro es el primer papa, porque si hacemos la línea sucesoria, por ejemplo, hoy nuestro papa es Francisco. Antes de Francisco hubo un montón de otros papas, ¿sí? El papa es el que guía la iglesia universal. Bueno, el primer papa, el primer encargado de guiar la iglesia fue Pedro, que también lo asociamos con dos elementos. La imagen de San Pedro, y esto lo van a ver más adelante en los dibujitos que tienen en el módulo. Dos elementos son los que caracterizan a Pedro. Por un lado, las redes. ¿Por qué? Porque Pedro era pescador, se dedicaba a eso, ese era su oficio. Y por otro lado, unas llaves, porque en esta parte en donde Jesús lo nombra como roca, como guía de la iglesia, también le dice que le va a dar las llaves del reino. Esto es un pasaje que figura en el Evangelio de Mateo. ¿Qué quiere decir las llaves del reino? Quiere decir que va a ser el encargado de recibir a todos aquellos que lleguen al cielo. Por eso decimos que San Pedro es el encargado de que cuando las personas van al cielo, recibirlas. Por eso tiene en su mano llaves. Y por eso lo vamos a reconocer cuando veamos algunas de las imágenes. Por las redes de su oficio de pescador y por las llaves, que son las que Jesús le da para que custodie y para que reciba a todos aquellos que lleguen al cielo. Bueno, continuamos con la lectura. Pedro siempre estuvo cerca del Maestro. Sin embargo, cuando se lo llevaron preso a Jesús, tuvo miedo y negó ser su amigo 3 veces. Luego lloró arrepentido.
Esto es propio de la condición de nosotros que somos, no somos perfectos. A Pedro le pasó que tuvo miedo en un momento en donde lo perseguían a Jesús, que esto lo vimos en el triduo pascual, donde Jesús celebra la última cena, se despide porque va a ser condenado, va a ser maltratado. Bueno, cuando la gente lo reconoce a Pedro, en ese momento, él lo niega, él dice que no lo conoce, que no tiene nada que ver con él. Y esto se da 3 veces, en 3 oportunidades se cruza con gente y él dice no conocerlo a Jesús y lo niega. Y después se da cuenta de lo mal que hizo, se arrepiente porque descubre que lo que hizo fue por miedo, que negó a su amigo por miedo. Por eso dice que después llora arrepentido. Pedro predicó y realizó curaciones. También organizó la vida de los primeros cristianos en Roma, donde fue obispo. Esto ya una vez que Jesús resucita y llega al cielo. Ya él toma verdadera conciencia de la misión que Jesús le da como cabeza de la iglesia. Entonces comienza a predicar, a realizar curaciones, a organizar estas primeras comunidades para que salgan justamente a anunciar la buena noticia. Ya después, en la última viñeta, tenemos que murió crucificado en Roma. Los que eran arrestados en ese momento morían de esa manera, se los crucificaba por orden del emperador Nerón. Sobre su tumba se construyó la gran basílica del Vaticano, ¿sí? Que está justamente en Roma. Después abajo tenemos un cuadrito que dice los pastores de la iglesia y nos aclara un poquito más esto del nombre de Pedro. Pedro es una antigua palabra aramea que significa piedra o roca. Por eso Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre ti, voy a edificar la iglesia. La Basílica del Vaticano es el templo católico más grande del mundo. Se empezó a construir en el siglo IV sobre la tumba del apóstol San Pedro por orden del emperador Constantino. ¿Qué quiere decir? Que cuando a Pedro lo matan, su cuerpo es enterrado en este lugar que años más tarde sería la imponente Basílica del Vaticano que está en Roma. Ahí están los restos de Pedro. Después, hacia la derecha, tenemos otro texto que dice los enviados de Jesús. Jesús eligió a 12 hombres para que lo acompañaran y los llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Los apóstoles fueron el origen de la iglesia. Bueno, y después tenemos otros papas de la iglesia, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Francisco. Simplemente quiero agregar algunas cositas. San Pedro, si queremos asociarlo con San Pablo, lo podemos hacer tranquilamente. Tienen en común que son 2 personas que convierten su vida, que en un principio no creen y que luego algo cambia cuando se encuentran con el Señor. Pablo con esa luz en donde Jesús le habla, y Pedro con esto de la pesca que no pescaban nada, Jesús se les aparece y de repente se llena de peces esa red. Entonces hay 2 acontecimientos en la vida de cada uno que marcan un antes y un después en sus vidas, y eso genera un cambio tan grande que los mueve a anunciar la buena noticia, a reconocerlo a Jesús como maestro y a anunciarlo. Los 2 no mueren de la misma manera, porque Pablo muere cuando le cortan la cabeza, Pedro muere crucificado, pero mueren por la misma causa, anunciando el amor de Dios. Se arrepienten de lo que han hecho en su vida pasada y se reconocen como apóstoles, como seguidores, como enviados, como aquellos que tienen la misión de anunciarlo a Jesús. Específicamente Pedro,
porque es nombrado por él como cabeza de la iglesia. Por eso recordamos que es el primer papa, porque es el que Jesús nombra para que dé continuidad a la iglesia una vez que ya no esté. Y por eso, igual que San Pablo, se dedicó a viajar por diferentes lugares para formar estas primeras comunidades. Bueno, chiquitos míos, espero que hayan comprendido un poquito más de la historia de San Pedro y bueno, y esto de poder estar conectados y de alguna forma leyendo juntos a través, bueno, aunque sea de la tecnología, los ayude para poder continuar en lo que sigue en el módulo. Les mando un beso grandote.